Bien, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la clase hablando un poco acerca de siempre programación orientada a objetos. En el último ejemplo que vimos en la clase anterior estuvimos trabajando un poco acerca de cómo funcionaba en el caso del proceso de herencia. Estuvimos creándonos por ahí una clase de desarrollador que hereda de la clase empleado. Vimos también que esta clase empleado originalmente la habíamos creado como una clase abstracta, significa de que esta tiene o define algunos de los métodos que tenemos acá como métodos abstractos. Teníamos dos métodos abstractos, uno que era el getInfo y otro que era el método save, que básicamente lo que hacían era determinar o decirle, en ese caso a Java, que cada elemento que nosotros heredemos de empleado está obligado a redefinir su proceso. De esa manera hemos sobrescrito acá, este override significa sobreescribir, hemos sobrescrito el método específico, en este caso el getInfo, y el método save, indicando en este caso la funcionalidad que debería hacer. Todo eso es un proceso de herencia. Lo que pretendíamos nada más era crear una clase principal, crear una clase madre y a partir de esta pues crear las clases hijas que iban a hacer el proceso de herencia como tal. Yo les decía, la programación orientada a objetos está fundamentada en muchos de esos conceptos: el concepto de herencia, el concepto de polimorfismo, el concepto de crear en ese caso elementos a partir de una clase específica. Es donde está fundamentada la programación orientada a objetos, y debemos de pensar siempre en resolver los problemas en base a ese nuevo paradigma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de ahora? Vamos a seguir viendo siempre ejemplos, tal vez un poco con más detalle, sobre cómo deberían de funcionar cada uno de estos elementos. Antes de ver otro ejemplo, quiero hablar un poquito acerca de las subclases. Ahorita lo que hemos definido en esa parte de acá es nada más una clase principal. Esta clase que se llama, por ejemplo, se llama desarrollador. Pero básicamente de esa clase que se llama desarrollador y esta clase que se llama gerente heredan justamente de la aplicación que nosotros hemos colocado en la parte de acá. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si quisiéramos crear una subclase? Las subclases dentro de Java son clases que creamos dentro de otra clase. Entonces, en ese caso tenemos la clase principal que se llama por ejemplo, gerente. Esta clase se hereda de la clase empleado y dentro de ella internamente le vamos a agregar una nueva clase, le vamos a agregar una nueva definición. Podemos agregar una o varias clases y dentro de esa subclase volver a redefinir otra clase, por ejemplo, y así sucesivamente, y podríamos crear un árbol hacia abajo de diferentes clases creadas a partir de una principal. Ese proceso que nosotros hacemos normalmente sirve para que dentro de la misma definición de la clase podamos definir otros elementos. Así que, por ejemplo, en esta parte de abajo, abajo del método save que teníamos previamente, imagínense que en ese caso yo quisiera definir una clase. Voy a poner public class y la clase se va a llamar departamento, por ejemplo. Entonces ahí estamos creando, si se dan cuenta, dentro de la clase principal la tenemos aquí. Dentro de esa clase internamente estamos creando una nueva clase. Esa nueva clase se va a llamar departamento. Esa clase departamento, como cualquier otra, puede tener propiedades, puede tener métodos. Le podemos agregar diferentes funcionalidades dentro de la definición de la clase como tal. En nuestro caso, a esa clase que se llama departamentos, internamente le vamos a definir, por ejemplo, una propiedad privada que va a ser el nombre del departamento, y le vamos a definir otra propiedad privada que va a ser el número de empleado. Entonces, a partir de la clase departamento hemos creado, de la clase gerente, le hemos agregado a esa clase una clase que se va a llamar, en ese caso, departamento, que va a tener justamente dos propiedades, que en ese caso sería el nombre del departamento y el número de empleados que ésta debería de agregar.
A esta misma clase, como les mencioné, puede tener todas las características que hemos definido previamente. Por lo tanto, aquí yo puedo crearme el método constructor. El método constructor se va a llamar en ese caso departamento. Y le vamos a decir que para construir este objeto necesito el nombre y necesito el número de empleados. Y aquí abrimos llave. Vamos a colocar eso en 2 líneas para poder verlo bien. Sería así. Entonces dentro de la misma creamos el método constructor. Este método constructor le especificamos ahora las propiedades que le vamos a agregar, que en ese caso sería el nombre y el departamento. Y ahora a partir de acá ya podemos crear código. Como estas son propiedades, estamos dentro del método constructor, lo que puedo hacer es a esas propiedades asignarle ese valor. Entonces le pongo this.nombre, por ejemplo, igual al nombre que traemos desde el método constructor. Le ponemos this.número de empleados, también igual a la variable que hemos definido que se llama número de empleados. Y ahí estamos creando el método constructor de esa subclase. Podemos definir dentro de esa subclase, ahora que ya colocamos estos elementos, podemos definir ahora los elementos que serían los métodos getter y setter para esta subclase. O sea, estando dentro de esta clase principal, podemos agregarle, en ese caso, los métodos getter y setter que me permitan tener acceso a esta parte de las propiedades. Para hacerlo más rápido, vamos a crear nada más los métodos set. Entonces voy a definir aquí un public string y le vamos a decir que queremos obtener el nombre. Ese método lo único que va a hacer es retornar el this.nombre. Y le decimos que queremos generar otro método que sería el get número empleados. Y aquí adentro lo único que retornamos es el this.número de empleado. Y ahí tenemos definidas las dos propiedades. Solamente definimos el get nombre y el get número de empleados con los valores que va a retornar. ¿Okay? Si se dan cuenta, es una clase definida dentro de otra clase que ya tenemos creada previamente. Entonces, esa clase ya le hemos colocado las respectivas propiedades y ya le hemos colocado los respectivos valores que indican en ese caso lo que debería de hacer. Esta subclase internamente lo que va a hacer es nada más tener 2 propiedades donde devuelve el nombre y el número de empleados. Esa es la única característica que va a asignar. ¿Por qué se le llaman subclases? Porque está dentro de la clase principal. La hemos definido dentro de la clase principal y ahí es donde la vamos a poder utilizar. Ahora que ya tenemos definida esta subclase, ¿cómo hacemos uso de ella? ¿Cómo empezamos a utilizar la subclase y empezamos a colocar los elementos? ¿Dónde dice? ¿Acá? ¿Qué más hay? Solo el punto y coma. Solo es el nombre de la variable que tenemos arriba. Vi algunos ejercicios que ustedes habían hecho, no recuerdo quién se lo vi, que habían hecho en las guías, que dentro de una sola clase habían definido el resto de ejercicios como subclase. Pero el problema de eso era que al momento de quererlas utilizar, pues eran clases, subclases dentro de la clase principal. Y pues se recuerda de que la idea original es siempre separar cada uno de los elementos, separar cada uno de los archivos. Esto nada más es si nosotros tenemos que nosotros queremos comparar o
o mover una funcionalidad y asociarla dentro de la clase. Lo que vamos a tener acá es que, por ejemplo, cualquier objeto que nosotros querramos crear a partir de la clase departamento, ahora va a tener que depender de la clase gerente. O sea, todo gerente va a tener internamente una clase o un objeto que se va a llamar departamento, que es con el cual vamos a empezar a trabajar. ¿Okay? Esa es la diferencia. Pero al final de cuentas siguen siendo en este caso clases similares a las que vemos en la parte superior. Ahora que ya tenemos definidos el método get y el método, los dos métodos get, ahora ¿cómo hacemos para empezar a usar esa clase? ¿Cómo hacemos para empezar a utilizar ese elemento? ¿Ya lo copiaron? ¿Ya? ¿Sí ya lo tienen? Sí. Bien, ahora que ya definimos la clase, vean, la clase está definida dentro, nos vamos a regresar a la parte superior y vamos a trabajar ahora con la parte del departamento. El departamento, que es la propiedad, este departamento es la propiedad de la clase gerente. Entonces el departamento, que ahora es una propiedad de la clase gerente, ahora le vamos a cambiar el proceso de definición. Lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a decir que en lugar de ser un string, en ese caso aquí va a ser un objeto de la clase departamento. ¿Okay? Si se dan cuenta, ahí le colocamos departamento y ahora pasa a ser un objeto de la clase departamento. Entonces, ahora que ya tenemos ese objeto de la clase departamento, ahora ya nos cambiaron cada una de las propiedades donde asignábamos ese valor, porque ahora, si se dan cuenta, aquí tenemos departamento y aquí tenemos departamento marcado en rojo. Eso significa que esas propiedades ya no funcionan igual. Como lo cambiamos de string a un objeto, ahora aquí en el método constructor de gerente, lo que tenemos que hacer es construir un objeto que le ponemos new departamento y entre paréntesis le vamos a enviar los dos parámetros que necesita. En ese caso, los dos parámetros que necesita son el departamento que tenemos como string en la parte de arriba, entonces le ponemos departamento, y la cantidad de empleados. Entonces aquí definimos ahora new departamento igual a departamento, que es este valor que tenemos acá, y este número que debería de ser la cantidad de empleados que pertenecen a ese departamento. Entonces ahí ya estamos creando ahora ese objeto a partir de la subclase que tenemos definida. Entonces ya es diferente, o ya no es un simple string, sino que ahora es un objeto de la misma clase que está dentro de la clase principal. Ya que tenemos definido el objeto, pues de igual manera, en la parte de abajo, si se dan cuenta, también me genera error. Porque en el caso de la parte inferior, ¿qué es lo que está sucediendo? Me está devolviendo el get departamento, me está devolviendo, en este caso, me está devolviendo un string, y este objeto que tenemos acá es un objeto departamento. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues lo que vamos a hacer es que en lugar que devuelva un string, le vamos a decir que devuelva un objeto de tipo departamento. Entonces ahora la diferencia es que el objeto que devuelve es justamente el objeto que ahora se llama departamento. Entonces ya está cambiando el valor. Este departamento tiene dos propiedades asociadas, que es el nombre y el número de empleados. De igual manera, en la parte de abajo, en el método set, ya nos devuelve también un error, porque estoy intentando asignarle a este objeto departamento una cadena de caracteres. Y debería de ser, en ese caso también, un nuevo departamento. Entonces le pongo aquí new departamento. Enviamos el departamento como variable y enviamos la cantidad de empleados.
Entonces, cada vez que yo le ponga set departamento, lo que voy a hacer es crearme un nuevo objeto a partir de la clase principal que teníamos en la parte superior. Con eso ya tenemos corregido el set departamento. Significa que ahora en esta parte de acá ya vamos a asignar, en este caso, un departamento específico. Ahora, en la parte de abajo todavía nos va a generar un siguiente error. Voy a seguir hacia acá, porque aquí en getDepartamento ya no vamos a devolver el nombre, sino que obtenemos un objeto de tipo departamento. Por lo tanto, yo necesito imprimir en esa línea el nombre. Le pongo getNombre. Y ahí ya imprimimos en ese caso el nombre del departamento. Ese es el getInfo. Ese getInfo, ahora imprimimos el nombre del departamento. Con eso ya tenemos corregida toda la clase. Ya hemos modificado, hemos hecho los cambios para que se reconozca el departamento como un string a un objeto creado dentro de la misma clase. Si se dan cuenta, ahora ya puedo tener dentro del objeto otro miembro u otro elemento adicional. Ahora, ¿cómo lo podemos, si esto lo hicimos bien, cómo lo podemos visualizar en la parte del demo? En esa parte de acá, a ver si ya lo corregimos, si ya vimos que todos los elementos están correctos, vamos a regresar y vamos a ejecutar esta función. Y si se dan cuenta, todavía funciona correctamente. Me devuelve el nombre del departamento en el lugar que debería de estar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero imprimir? Vamos a hacer un poquito más pequeña la letra para que quepa el texto. ¿Lo alcanzan a ver ahí? ¿Sí lo ven? Sí. Bien. ¿Qué pasa si yo quisiera imprimir en ese caso datos del departamento que tenemos en ese caso en la parte de gerente? Entonces puedo poner un sub y ponerle, por ejemplo, entre comillas, número de empleados, y desde acá voy a concatenar el valor que tenemos en el gerente, que en este caso sería gerente, punto. Este tiene un objeto o tiene un método que se llama getDepartamento. Ese getDepartamento es un objeto y tiene dos métodos asociados. Puedo ponerle punto y ahí le puedo poner getNúmero de empleados. Y ahí ya tenemos gerente.getDepartamento.getNúmero de empleados. Si se dan cuenta, dentro del gerente, que es la clase principal, tenemos un nuevo objeto que es el departamento, y dentro de ese tenemos el número de empleados. Con eso ya nos devuelve, en este caso ya nos debería devolver cuántos empleados le colocamos, que si no me equivoco le pusimos 100. Entonces, si lo corro, por aquí aparece el número de empleados, ya aparece el valor de 100. Entonces, ese es el concepto de definiciones de subclases. Cuando hablamos de definiciones de subclases, en gerente tenemos definida la clase principal, y dentro de gerente tenemos una subclase que se llama departamento, y dentro de departamento tenemos dos propiedades, que en este caso sería el nombre del departamento y el número de empleados, y dos métodos que devuelven el número de empleados y que devuelve el nombre. Entonces, cuando creamos en este caso un objeto a partir de gerente, también cuando asignamos el departamento creamos un objeto de tipo departamento dentro de él. Está ilustrado, por eso se llaman subclases. Las definiciones se le conocen como subclases, las definiciones como tal. ¿Preguntas? Bien, con eso ya tenemos definido el concepto de subclases. Sigamos hablando ahora del proceso de herencia. ¿Cómo hacemos también para implementar procesos de herencia cuando trabajamos directamente dentro de nuestra aplicación?
Voy a mostrar ahora el concepto de interfaces. Ya vimos las clases abstractas, definiciones de clases, pero hay otro concepto principal dentro de Java que se le conocen como interfaces, y esos elementos de interfaces sirven justamente también para trabajar con procesos de herencia. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a crear dentro de el proyecto, le damos en ejemplo de herencia, le damos clic derecho, le damos New, y en lugar de colocarnos un Java Class, vamos a usar la opción que dice Java Interface. Vean, le voy a dar clic derecho en el proyecto, le voy a dar Nuevo, y luego después de New le vamos a dar Java Interface, y lo que vamos a hacer ahora es crearnos una interfase o crearnos un objeto dentro del proyecto. Ese objeto va a ser ahora una interfase, ya no va a ser una clase, sino que es una interfase. A esta interfase le vamos a poner como nombre procesos. ¿Okay? La interfase se va a llamar procesos. Y ahí le damos Enter en esta parte de acá, ya que hemos creado la interfase, le damos Enter y ahí ya tenemos la interfase. ¿Cómo definimos o cómo sabemos que es una interfaz? Cuando la creamos, en lugar de Public Class, dice Public Interface Procesos. Public Interface Proceso. ¿Para qué sirven las interfaces? Básicamente las interfaces sirven para que nosotros podamos hacer también procesos de herencia, pero normalmente se aplican para también hacer procesos de herencia múltiple. Cuando hablamos de herencia múltiple, significa de que una clase puede heredar de varias interfaces. Yo puedo crear de varias interfaces y heredar todas las características que tenga esa interfaz. Por ejemplo, aquí lo que hacemos en la interfaz procesos es simple y sencillamente definir métodos abstractos. Entonces, esos métodos abstractos, le vamos a poner un public void y le vamos a poner actualizar. Vamos a poner otro public void y vamos a definir el método eliminar y vamos a poner un public void, un public boolean, perdón, y a este le vamos a poner agregar. Vean, ¿cuál es la idea de las interfaces? Si se dan cuenta, en esa interfaz que yo acabo de definir no he colocado código. Yo solo he puesto un public void actualizar, pero no he dicho qué hace actualizar. No le he puesto qué instrucciones debe ejecutar. Lo mismo en eliminar, no le he puesto qué hace eliminar ni qué hace agregar. Solamente he definido el nombre. Eso lo hace normalmente dentro de las empresas un arquitecto de software, un arquitecto de diseño de software. Él se encarga principalmente de definir cómo es la arquitectura que vamos a tener dentro de nuestras aplicaciones. Ustedes que están viendo bases de datos, ¿cuáles son las 4 operaciones básicas que se hacen en una base de datos? Agregar, eliminar, agregar, eliminar, consultar y actualizar o editar. Esas son las 4 operaciones básicas: agregar, eliminar, consultar y actualizar datos. ¿Qué pasa, por ejemplo? Esta es la idea de la arquitectura de software. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nuestra aplicación va a manejar bases de datos? Y digamos que yo tengo que hacer procesos, tengo que crear el código que me permita escribir datos en una tabla clientes. Entonces viene el programador y va a crear en ese caso los códigos y, por ejemplo, al método que permita actualizar, en lugar de actualizar, él le pone, por decirles algo, le pone update en inglés. Al proceso de eliminar, en lugar de eliminar, le pone borrar, por ejemplo. Y al proceso de agregar, en lugar de agregar, le pone nuevo, por ejemplo. Viene otro programador y hace también otro proceso para otra tabla, digamos una tabla de empleados, y él agrega los mismos métodos, pero los agrega con un nombre distinto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No hay un estándar, no hay una estandarización, porque ambos programadores trabajan en base a su criterio. ¿Qué es lo que se hace entonces? Se pueden crear interfaces. En las interfaces uno le coloca cómo quiere que se llamen los métodos que se van a definir. Eso significa que cuando un programador cree una clase, digamos que va a trabajar con la clase clientes, crea una clase cliente que le permita
en este caso hacer las operaciones básicas, lo que tiene que hacer es definir los métodos con estos mismos nombres, con los nombres que acabamos de colocar. Entonces eso le obliga a usar la misma estructura. Por lo tanto, cada vez que yo examine mi aplicación voy a saber que donde encuentre actualizar es porque ahí se está editando un registro. Donde encuentre agregar es porque ahí estamos agregando un registro a la tabla específica. Entonces de esa manera estandarizamos, por eso se le llama el arquitecto de software. Él utiliza esos elementos para estandarizar el proceso de programación. Más que todo cuando se trabaja con varios programadores, que esa es la idea, ordenarlo. Bien, ahora que ya tenemos esto, ¿cómo lo utilizamos? Voy a guardar la interfase, nos vamos a venir, por ejemplo, en este caso a desarrollador, y en desarrollador, en esta parte de acá, ya le pusimos a desarrollador que se hereda a partir de la clase empleado. Ahora, aquí a desarrollador le puedo agregar la palabra reservada implements, y esta palabra reservada le puedo decir que implemente la interfaz que se llama procesos. O sea, dentro de desarrollador, que es la clase que creamos la semana pasada, ahora yo le voy a decir a esa clase implemente todos los elementos que tenga la interfaz procesos. Y si se dan cuenta, en el momento que le puse que implemente la interfaz proceso, desarrollador ya se marcó en rojo. ¿Qué significa? Que ahora estoy obligado a indicarle, si ustedes colocan el mouse encima de desarrollador, se van a dar cuenta que él le dice desarrollador no es una clase abstracta y debe de sobreescribir los métodos agregar, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer? Pues le damos clic en donde está en rojo, presionamos Alt Enter y ahí van a notar que aparece la opción que dice implementar todos los métodos abstractos. Aquí arriba, ahí dice implementar todos los métodos abstractos. Entonces solamente le damos clic, ya se quita lo rojo y lo que hizo fue que en la parte de abajo agregó los tres métodos. Vean, voy a quitar eso. Agregó el método actualizar, agregó el método eliminar y agregó el método agregar. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer acá? Para que no me dé error, le pongo return true. Y si se dan cuenta, ya estoy sobreescribiendo. Ya aquí adentro ya puedo escribir el código que haga el proceso de actualización, el código que haga el proceso de eliminación o el que haga el proceso de agregar. Ya sobreescribimos internamente esa parte de la información. Para eso se utilizan los procesos de herencia. Es básicamente una herencia. Y al mismo tiempo se le conoce como polimorfismo, porque dentro de esta yo tengo que redefinir la manera en cómo esos elementos o estos objetos van a interactuar. Bien, ¿preguntas? ¿Dudas? Cuando añadió para solucionar el error, ¿qué se gana las que aparecen en la opción? Lo que aparece antes. Eso. Esto es, ya lo vamos a ver más adelante, es un concepto de excepciones. Lo que hace es mandar una excepción o un error, si lo queremos ver de esa manera, que se llama un support operation exception. Y eso que ustedes ven acá, entre comillas, es no support yet, es el mensaje que va a aparecer. Y este nada más es una referencia del sitio donde se encuentra ese método, ese código. ¿Okay? Pero esa es una excepción. ¿Qué es lo que sucede? Como si se dan cuenta, este agregar necesita retornar un booleano, necesita retornar un falso o un true. Como yo no le he puesto ese proceso, entonces internamente para que no dé error, lanza una excepción o lanza un error. Entonces, esto se lo tenemos que quitar. Si yo no lo quiero usar, se lo tenemos que quitar. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a hablar acerca de excepciones y ahí vamos a entender de qué se tratan esos mensajes. Aquí solamente le ponemos el true. ¿Okay? Bien, ahora que ya tenemos definido esos elementos, con eso ya tenemos la definición de la clase de S. ¿Okay? Para eso sirven las interfaces. Creamos la interfase en esta parte de acá. Creamos la interfase con los métodos abstractos y luego en la clase principal los definimos. Definimos qué es lo que van a hacer.
Bien, hagamos un ejemplo más práctico, porque hasta ahorita solamente hemos visto casos que se ejecutan desde la consola, pero hagamos algo un poco más real. Voy a mostrar una imagen. Vamos a crearnos ahora esta aplicación. Vamos a empezar a crear desde cero. Vamos a hacer todo el proceso. ¿Qué es lo que va a hacer en ese caso este formulario? Le vamos a agregar que nos pida el primer nombre, el apellido paterno y el número de seguro social para empleados. ¿Okay? Y vamos a hacer que dentro de las opciones que aparecen acá se pueda seleccionar 4 opciones posibles. El empleado asalariado, el empleado por hora, el empleado por comisión y el empleado de base más comisión. ¿Cuál es el empleado asalariado? El que gana un sueldo fijo durante todo el mes, sin importar, en ese caso, si hizo horas extras o no. Hay empresas que, ustedes saben que si ustedes trabajan, ¿cuántas horas trabajan a la semana? ¿Cuántas son las horas que deberían de trabajar durante la semana? ¿Ya vieron esa materia que se llama legislación empresarial o algo así? ¿No han visto las leyes laborales? ¿Cuántas horas debe trabajar un empleado a la semana? ¿Cuántas? 8 horas al día. De lunes a viernes son 40 horas. Y el sábado está obligado a trabajar 4 horas más. Entonces son 44 horas. Según la ley laboral, el horario de un empleado son 44 horas laborales. Entonces, un empleado que trabaja 44 horas laborales, que entra todos los días a las 8 y sale a las 5 de la tarde, por ejemplo, y el sábado entra a las 8 y sale a las 12, es un empleado asalariado. Él va a ganar 500, 600, 800 dólares, que es lo que le asignan en su salario. Ese es un empleado asalariado. Pero hay empleados que pueden trabajar por hora. Esos empleados que trabajan por hora les pagan dependiendo de la cantidad de horas que hayan trabajado. Por ejemplo, si durante la semana solo trabajó 30 horas, entonces le pagan en base a esas 30 horas laboradas. Si durante la semana trabajó 80 horas, entonces le pagan por las 80 horas laboradas. Eso es en este caso el empleado por hora. El empleado por comisión es el que trabaja en base a comisiones sobre ventas. Alguien que se dedique a las ventas. Entonces entra en la categoría de empleado por comisión. Si él vende, digamos, $10,000, de esos $10,000 le dan cierta cantidad de dinero, cierto porcentaje de dinero por comisión. Eso se le conoce empleado por comisión. Y está el empleado base más comisión, que es el empleado que tiene un sueldo base, digamos, gana $400 de sueldo base, y lo que venda de comisión le dan un porcentaje, entonces gana un poquito más. Partiendo de eso, vamos a crearnos este diseño y vamos a tratar de hacer toda esa estructura. Les expliqué cómo funciona o cómo se identifica cada elemento, porque en base a eso vamos a crear todo el diseño de la clase. Vamos a ir diseñando todas las clases. Por eso lo vamos a ir pensando desde un principio. Entonces, para esto vamos a crearnos ahora, dentro de la aplicación acá, vamos a crearnos un nuevo proyecto, así que hay que darle clic derecho en Sort Package. Este ejemplo que vamos a hacer acá les va a servir como referencia para algunos ejercicios que están en la guía, para que más o menos vayan resolviendo algunos ejercicios de la guía. Así que no está de más que lo tengan completito, lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, en el Sort Package le dan clic derecho, le dan New y nos vamos a crear un nuevo paquete. Le ponen Java Package. ¿Okay? En Sort Package, clic derecho, la opción New y luego en Java Package. A este Java Package le vamos a poner planilla. ¿Okay? Le vamos a poner planilla. A este le vamos a poner planilla. Ahora que ya tenemos planilla, voy a quitar todo eso de aquí para que no nos haga atraso. Todas estas clases que habíamos creado previamente.
Voy a quitar todo eso para que tengamos espacio, que vamos a empezar a diseñar. Bien, ahora que ya tenemos el paquete que se llama planilla, voy a poner en este caso el ejemplo. Voy a poner la imagen para irnos basando cómo vamos a resolver la imagen. Ya tengo más o menos el diseño, ¿okay? Entonces yo debo de pensar, todos los empleados, no importa si es un asalariado, si es un empleado por hora, un empleado por comisión o un empleado base más comisión, todos deben de tener un nombre, un apellido y un número de seguro social. Todos. Entonces, si todos tienen esos valores, entonces significa de que lo que yo puedo hacer es crearme una clase padre que contenga esos elementos. Esa clase padre debería tener los valores que tenemos en la parte superior. Entonces, vayámonos ahora a la parte de planilla. Le vamos a dar clic derecho en planilla. Le vamos a dar New y ahí vamos a crear una nueva clase dentro del paquete planilla. A esa nueva clase le vamos a poner empleado. ¿Okay? Vamos a crearnos la clase empleado dentro del paquete que se llama planilla. Y ya tenemos la clase creada. Ya que tenemos la clase creada, pues vayamos a crear las respectivas propiedades. Como necesito en ese caso el nombre, entonces le voy a poner aquí a la propiedad, le voy a poner primer nombre. Y ya tenemos la primera propiedad. Como según el diseño necesito también el apellido, le voy a poner apellido paterno. Y como necesitamos también el número de seguro social, entonces voy a crear una propiedad que se llame número seguro social. Y ahí tenemos las tres propiedades privadas. Tenemos el primer nombre, el apellido paterno y el número de seguro social. Lo vamos a ir haciendo parte por parte para ir entendiendo cómo se va estructurando cada elemento. Si se dan cuenta, tenemos un diseño, pero no nos hemos enfocado en crear el diseño. En ese momento nos hemos enfocado primero en crear la estructura que va a tener nuestra aplicación. Luego, después de eso, nos vamos a enfocar en crearnos el diseño. Pero ya tenemos la estructura, ya tenemos las tres propiedades. A esas tres propiedades, como son privadas, pues lógicamente tengo que crearles el método constructor y debo de crearles los métodos setGetters. Ya vimos que para no escribir todo el código, pues es más fácil darle clic derecho y luego darle clic a la opción que dice Insert Código. Y ahí le decimos que queremos construir o queremos crear el método constructor. Clic derecho, Insert Código, el método constructor. Seleccionamos todas las propiedades que tenemos acá, deben de aparecer con un chequecito y le damos generar. Y eso ya nos generó el método constructor, sin escribir tanto código. Ahora necesitamos también los métodos setGetters. Entonces le damos clic derecho, Insert Code, y ahora aquí está la opción que dice Getter y Setters. Vean, le doy clic derecho, siempre en la parte donde voy a insertar el código, Insert Code, setGetters, seleccionamos todas las propiedades y le damos generar. Y ya nos generó get primer nombre, set primer nombre, get apellido paterno, set apellido paterno, get número social y set número social. Ya nos hizo toda la parte del código. ¿Okay? Solamente insertándolo. Clic derecho, insert code y luego colocando en ese caso las opciones respectivas. Ahora que ya tenemos los setGetters, cada una de estos elementos, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar clic a esos elementos, vamos a seleccionar la opción, y luego le vamos a dar calcular sueldo y nos tiene que aparecer aquí, en donde dice ganó, nos tiene que aparecer cuánto ganó esa persona, según el cálculo que realice. Vamos a hacer algunos cálculos y debemos de determinar cuánto ganó. Eso significa que debemos de calcular el salario para el primero, segundo, tercero y cuarto. Pero el salario para cada uno se va a calcular diferente.
El primero se calcula de acuerdo a lo que gana, el segundo de acuerdo a las horas trabajadas, el tercero de acuerdo a la comisión, el cuarto de acuerdo a su sueldo base más una comisión. Entonces cada uno trabaja de manera distinta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a convertir esta clase en una clase abstracta. Cada vez que yo le ponga, cada vez que yo le diga define una clase abstracta, ustedes ya deben de saber, entonces esta clase me va a servir solo para procesos de herencia, solamente la voy a poder utilizar para poder heredar esa clase. Ya que definimos la clase como abstracta, ya le pusimos public abstract class y el nombre de la clase, esa clase debemos de definirle los métodos abstractos, que debería de generar. Entonces, si nos vamos a la parte de abajo, vamos a ir hasta la parte de abajo, y aquí en la parte de abajo vamos a definir un método abstracto, public abstract, y a este lo vamos a poner como de tipo double, y le vamos a poner get ingresos. Si se dan cuenta, como es un método abstracto, en ese método abstracto no le definimos código, solamente he puesto el public abstract double get ingresos. O sea, un método que cada clase que herede a partir de la clase empleado va a estar obligado a definir cómo calcular los ingresos, cómo calcular el sueldo en ese caso. Y le podemos poner get ingresos, le podríamos poner get sueldos, etcétera, etcétera. Podríamos colocarle cualquier nombre. Pero la idea es que ese método es abstracto. Entonces, ya que hemos definido la clase empleado, ahora empecemos a definir cada una de las otras clases. Veamos ahora el ejemplo. El primero que tenemos acá es el empleado asalariado. ¿Okay? Entonces definamos, nos vamos a venir a esta parte de acá, nos vamos a planilla, le damos clic derecho y vamos a crearnos una nueva clase. La clase la vamos a crear dentro de planilla. A esta clase nueva le vamos a poner empleado asalariado. A esta nueva clase le vamos a poner empleado asalariado. Sería así, empleado asalariado. Esa es la clase empleado asalariado. Esta clase empleado asalariado va a ser una clase que se hereda de la clase empleado. La clase empleado asalariado es una clase que va a heredar de la clase empleado. Heredamos de la clase empleado. Entonces, como es un empleado asalariado, ¿qué es lo que necesito saber yo para calcular su sueldo? Solo necesito saber cuánto gana, porque es un empleado asalariado. Yo le decía que es un empleado que gana lo mismo, no importa la cantidad de horas que trabaje. Entonces aquí le ponemos un private double. Voy a crearme una propiedad que se va a llamar salario mensual, que en este caso sería el salario que este empleado gana mensualmente. Ahí lo vamos a guardar en esa variable de tipo double. Salario mensual. ¿Qué necesitamos ahora de ese salario? Como es una nueva propiedad, entonces necesitamos el método constructor que me va a permitir asignarle el salario mensual a esa propiedad, y necesito también definir los métodos set y get para cada uno de ellos. Es la misma lógica. Entonces, para no escribir tanto código, clic derecho, insert code, le damos constructor y seleccionamos la propiedad. En este caso sería salario mensual y le damos generar. Y vean ahora, me genera un método constructor en donde me pide el salario mensual, me pide el primer nombre, me pide el apellido paterno y me pide el número de seguro social, porque el método constructor de empleado lo necesita. Como el constructor de empleado necesita esos tres valores,
Aquí con la palabra super, ¿se acuerdan que cuando yo decía la palabra super hacíamos referencia a la clase padre? Con la palabra super le estoy enviando los valores al método constructor de la clase principal. Y guardamos el salario mensual. Ahí almacenamos el salario mensual. Ya tenemos definido ahora el método constructor de empleado asalariado. Ahora vamos a definir los setters y getters. Insertamos código, le ponemos getters y setters y seleccionamos salario mensual y le damos generar. Y ahí ya tenemos el get y el set para esa propiedad. Vean que media vez lo empiecen a practicar, eso va a ser fácil. Ya no escribir ese código, sino utilizar las herramientas que tiene el editor, les va a ser muchísimo más fácil. Bien, ya que tenemos definidos los métodos get y los métodos set, ahora como esta clase se hereda de empleado y empleado es una clase abstracta y tiene definido un método abstracto, entonces estoy obligado a definir ese método. ¿Cómo hacemos? Nos vamos hacia la parte superior. Y en la parte superior, en empleado asalariado, le damos al Enter y le damos clic a la opción que dice implementar todos los métodos abstractos. Implementar todos los métodos abstractos. Cuando le hacemos clic en la parte de abajo, ya nos puso el método que se llama getIngreso. Le vamos a quitar eso. Ya nos puso el método getIngresos. ¿Cómo calculamos el ingreso del empleado asalariado? Pues él gana, si le ponemos que gana $300, pues de lo que ganó al final de mes van a seguir siendo $300. O sea, no hay nada más nuevo que agregar. Entonces aquí lo único que hacemos es decirle que retorne, este es el cálculo que vamos a hacer, vamos a decir que retorne dis.salario mensual. Ese es todo lo que va a tener el método getIngresos para ese tipo de empleado. Y ya no tenemos nada más. Entonces ya con eso terminamos la definición de la clase que se llama empleado asalariado. Y lo guardamos. Ya hicimos el cálculo, eso es todo lo que va a hacer. Retornar, si yo le pongo que gana $300, me va a devolver $300. ¿Okay? No hace ningún cálculo especial. Donde vamos a hacer cálculo especial va a ser cuando ya calculemos los otros. Entonces vamos ahora hacia el diseño. Vean que en el diseño el siguiente es el empleado por hora. Vamos a crearnos entonces ahora otro archivo en planillas. En ese caso vamos a crearnos una Java Class dentro de planillas y a esa Java Class le vamos a poner, ahora ya no sería empleado asalariado, le vamos a poner empleado por hora. Así, ¿verdad? Se va a llamar empleado por hora. Este se va a llamar empleado por hora. Ese empleado por hora se hereda de la clase empleado. Entonces le ponemos el respectivo extens y empleado. Por lo tanto, hereda las propiedades que ya habíamos visto previamente. Hereda el nombre, el apellido y el número de seguro social. Y debemos de sobreescribir el método getIngreso. Ahora que ya tenemos el empleado por hora, ¿qué necesito para calcular el sueldo del empleado por hora? Necesito saber cuántas horas trabajó y necesito saber cuánto le pago por hora. Necesito esos dos valores. Entonces creamos aquí dentro de la clase, creamos dos propiedades. Uno que va a ser el sueldo y otro que va a ser la cantidad de horas. En el caso, ahí le estamos diciendo cuánto es lo que
le pagamos por hora y cuántas horas son las que ese empleado ha trabajado. Esas son las dos cosas que necesitamos agregar dentro del empleado por hora. Y ahora que ya tenemos el empleado por hora, siguiente paso, ya tenemos las dos propiedades. Ahora hay que definir otra vez el método constructor. Entonces le damos clic derecho, le damos Insert Code, nos vamos a la parte del método constructor, seleccionamos las dos propiedades y le damos Generar. Y si se dan cuenta, ya me dice que necesita el sueldo, necesita las horas, necesita el primer nombre, el apellido paterno, el número de seguro social. Eso se los envía al método constructor y acá le asigna a cada propiedad el valor respectivo. ¿Ok? Ya definimos el método constructor. Ahora que ya definimos el método constructor, el siguiente paso es crearnos los métodos Set y Getters. Le damos Insertar código, le damos Set y Getters, seleccionamos todos los elementos, horas y sueldo, le damos Generar y ahí tenemos los Setters y Getters. ¿Okay? Ya que hemos definido los Setters y Getters, ahora debemos de nuevo implementar el método abstracto. Entonces en la parte del nombre de la clase que está en rojo, le damos al Enter y le damos implementar todos los métodos abstractos. Le damos al Enter y le damos implementar todos los métodos abstractos. Ya me va a escribir en la parte de abajo un get ingreso. Bien, yo les decía, si un empleado trabaja su horario normal, ¿cuánto eran las horas normales? 44 horas. ¿Okay? 44 horas cuando su horario laboral es diurno, si trabajan de día. Si trabajan de noche, el horario laboral con la cantidad de horas son nada más 39. Están obligados a trabajar 7 horas diarias y 4 horas el sábado. Pero en ese caso cambia. Ustedes tienen que saber, si en la empresa donde trabajan le dicen que van a trabajar de noche, de 6 de la noche en adelante, solo están obligados a trabajar 7 horas. El resto de horas se las tienen que pagar como horas extra. ¿Okay? Y en el caso del día, si tienen un horario de día, solamente están obligados a trabajar 44 horas a la semana. El resto que trabajen después de esas 44 horas se considera unas horas extra, se tienen que pagar como extra. Entonces, partiendo de eso, vamos a hacer la primera comparación. Si en este caso las horas laborales, que en este caso sería get horas, es menor o igual que 44, si las horas laboradas es menor o igual que 44, significa que hizo un horario normal o trabajó menos de las horas necesarias. Entonces, ¿qué le tengo que hacer? Le voy a pagar la cantidad de horas que trabajó por el valor de la hora. Si la hora vale $10 y él trabajó 20 horas, le voy a pagar $200. No le voy a aplicar nada más, porque son horas normales. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Le vamos a poner un return y le vamos a decir que devuelva this.getHoras, eso multiplicado por this.getSueldo, que es el donde nosotros almacenamos lo que vale la hora. 44 horas por, si vale $10, multiplicaría en ese caso las 44 por 10. Le pagarían $440. En caso contrario, ¿cuál sería el caso contrario? El caso contrario sería que haya trabajado más de 44 horas. Entonces, si trabajó más de 44 horas, ¿cómo se pagan las horas extras? ¿Saben cómo se pagan las horas extras? ¿No? Cuando vayan a trabajar, tienen que saber cómo les pagan las horas extras, porque si no, van a ver en la planilla los resultados y no van a saber cuánto les están pagando. Tienen que saber cuánto les pagan, cómo se pagan las horas extras, cómo se pagan los aguinaldos, cómo se pagan las vacaciones,
cuántos días de derecho de vacaciones tienen, etcétera, etcétera, porque esos son derechos laborales. Y ustedes cuando vayan a trabajar tienen derecho a todas esas prestaciones. ¿Cómo se pagan las horas extras? Se pagan dobles. O sea, si ustedes, por ejemplo, por hora ganan $5, entonces la hora extra se la van a pagar a $10. Las pagan dobles. Si son horas extras diurnas, si son horas extras nocturnas, se las pagan el doble con un 25% más. O sea que si ustedes trabajan de noche, además de que la ganen dobles, les pagan 25% más del doble. Esa es ley laboral. O sea, eso es de acuerdo a lo que dicta el Código de Trabajo. Si ustedes alguna vez les toca crear algún sistema de recursos humanos donde puedan manipular ese tipo de datos, tienen que saber todas esas leyes. Tienen que saber cómo se pagan aguinaldos, cómo se pagan vacaciones, porque eso es lo que tiene que automatizar el sistema. Pero digamos que ahorita asumimos que él trabajó más de las 44 horas. Entonces, ¿cómo voy a hacer la fórmula? Primero, le voy a pagar 44 horas si trabajó más. Imagínense que trabajó 50. De esos 50, le voy a pagar 44 horas por el sueldo normal. ¿Ok? Porque trabajó, en este caso, más de las 44 horas. Si trabajó 50, entonces le voy a pagar 44 horas por el sueldo normal. Y adicional a eso, le voy a sumar, y le voy a poner más, y ahora le voy a pagar las horas extras. ¿Cómo hago para sacar ese valor de 6? Si digamos yo hice 50 horas, entonces tengo que calcularle esas 6 horas por el doble. Si hizo 60 horas, entonces serían 16 horas y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo hago para sacar esa diferencia? Lo que hacemos es que obtenemos las horas, le ponemos this.getHoras y a esto le restamos 44. Si yo tenía, en esta parte de acá, si tenía 50 menos 44, ya tengo solamente 6 horas. Y esas 6 horas, fuera de este paréntesis, lo voy a multiplicar por el sueldo y eso lo voy a multiplicar por 2. Y ya tenemos la fórmula para calcular incluso las horas normales más las horas laborales extra. Si se dan cuenta, lo que hemos seguido haciendo es siguiendo un poco la lógica y la secuencia de cómo lo vamos calculando. Hasta ahorita, con eso calculamos lo que debería de ganar si un empleado es un empleado que le pagan por horas. ¿Okay? Si es un empleado que le pagan por horas, entonces hacemos el cálculo de esa manera. ¿Cuál es la diferencia? 44 horas se le pagan normales y las otras 44 horas, el resto de las 44 horas se le pagan el doble. O sea, que el resto, las horas menos las 44, eso lo multiplico por el sueldo y lo multiplico por 2. Y eso me da el pago extra. Y le voy a agregar más el sueldo original y ya tenemos la suma. ¿Okay? Con eso ya tenemos el empleado por hora. ¿Cuál es el otro empleado? El empleado por comisión. Ya tenemos el empleado por hora. Ahora vamos a crearnos el empleado por comisión. ¿Cuál sería la característica del empleado por comisión? Al empleado por comisión le vamos a pagar dependiendo de las ventas. ¿Okay? Ya ¿han visto cómo le pagan a los que trabajan por comisión en las empresas? Si gana, si vende durante el mes, le pagan. Y si no, de modo, no gana. Entonces, eso generalmente es por comisión. Le dicen, mire, le voy a dar el 5% de las ventas. Si él vende $10,000, le dan 5% de los $10,000. Si no vende nada, pues no le pagan absolutamente nada. Eso es digamos una manera de contratar personas cuando trabajan en ventas.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crearnos ahora otra clase. Le ponemos Java Class. Y a este le vamos a poner empleado por comisión. Empleado por comisión. Y este empleado por comisión le decimos que se hereda también de la clase empleado. Ese es empleado por comisión, hereda de la clase empleado. Y ahora acá le vamos a decir en esta parte de la clase empleado, ¿qué es lo que necesito saber del empleado por comisión para calcularle su sueldo, para calcularle sus ingresos? Necesito saber cuánto vendió y cuánto es el porcentaje que le vamos a pagar por comisión. Entonces defino las dos propiedades. Le pongo private, double, y definimos una que se llame ventas totales. Y definimos otro private, double, que se llame tasa de comisión, que eso sería como el porcentaje. Las ventas totales y la tasa de comisión. Con eso ya hemos definido lo que se le va a calcular al empleado por comisión. ¿Okay? Él va a ganar, de acuerdo a lo que venda, un cierto porcentaje de comisión. Bien, ¿qué necesitamos acá? Necesitamos de nuevo el método constructor. Entonces le damos clic derecho, le damos insertar código, hacemos el mismo proceso, el método constructor, seleccionamos todos, ya nos genera el método constructor. Necesitamos también los getters y setters. Entonces le damos clic derecho, le damos insert code, le damos setters y getters, seleccionamos todos, ya tenemos todos los setters y getters. Ya tenemos todos los setters y getters para cada uno de esos. Así de fácil. Ahora necesitamos sobreescribir el método abstract. Entonces le doy clic derecho, al enter en el nombre de la clase y le damos implementar todos los métodos abstractos. Aquí le damos implementar todos los métodos abstractos. Y ya tenemos en la parte de abajo get ingresos. Borramos este código. Y ahora pensemos, ¿cómo calculamos la comisión? ¿Cómo calculamos la comisión? Si alguien vendió $10,000 y le pagan el 10% sobre ventas, ¿cómo le calculo la comisión? No sé cuánto le voy a pagar. Por la comisión que se haya generado. ¿Okay? Entonces acá, ¿qué es lo que tendría que poner? Ponerle this.get ventas totales, eso multiplicado por la comisión, que en ese caso sería this.get tasa de comisión. Ahora, ahí hay un pequeño problema. Lo voy a dejar ahorita así y me dicen que hagamos un cálculo mental. Digamos que esta persona, pongámoslo pequeño, vendió $1,000, ¿okay? Y de esos $1,000 le iban a dar el 5% de comisión. ¿Okay? Cuando el sistema me pida, cuando la aplicación me pida la venta total, yo le voy a poner 1,000. Cuando me pida la comisión, le voy a escribir 5. ¿Okay? Le voy a poner 5. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer acá? Los 1,000 los multiplico por 5, ¿cuánto da? 5,000.
O sea que le voy a pagar $5,000. O sea, le estoy pagando más de lo que vendió, 5 veces más de lo que vendió. Si dejamos así el sistema y lo dejamos corriendo, pues quien nos contrate para realizar el sistema nos va a ahorcar. Porque miren, es decir, está calculando el sistema muchísimo o montos que no deberían de ser. ¿Qué es lo que sucede? La tasa de comisión generalmente nosotros la expresamos como números enteros. O sea, si a mí me piden el 10%, yo escribo 10. Si me piden el 25%, yo escribo 25. Pero ustedes saben que al momento de operar, esa tasa tiene que transformarse a decimales. ¿Cómo transformo la tasa o el porcentaje a decimal? ¿Eso lo vieron en matemáticas, supongo yo? ¿Lo dividimos entre? 100, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos acá? Dividimos, en ese caso, esto lo vamos a poner entre paréntesis. Voy a colocar entre paréntesis este cálculo. Porque lo que vamos a hacer es que la tasa que nos haya suministrado la vamos a dividir entre 100. Entonces, si suministra 10 entre 100, ¿verdad? 0.10. Y ese 0.10 multiplicado por el valor va a ser diferente. Entonces, digamos que volvemos al mismo ejercicio. Si vendió $5,000 y es a una tasa del 5%, aquí lo que va a hacer es multiplicar 5,000 por 5 entre 100, que sería 0.05. 0.05 por 1000 le va a dar 50. Le va a dar el valor de 50. Entonces ya es diferente. Le voy a pagar $50 de comisión por una venta de $1,000. Hasta ahí ya tenemos también calculado el método o el empleado por comisión. Ya con ese ya tenemos cubierto del diseño, tenemos cubiertos hasta aquí el empleado por comisión. Ahora debemos de trabajar con el empleado base más comisión. El empleado base más comisión, ese también trabaja de la forma que les había mencionado. Él tiene un sueldo base, que dicen que gana $400 al mes y le suman las comisiones que haya ganado por las ventas. ¿Okay? Eso es lo que hacen. Yo he visto ese modelo, por ejemplo, en los vendedores que trabajan en las ventas de autos, los que trabajan en ventas de automóviles, Lea o cualquiera de todos esos, ellos trabajan por comisión. Pero adicional a eso ya tienen un sueldo base. Significa que si durante el mes no vende nada, al menos le van el sueldo base. ¿Okay? Entonces ahora que ya definimos el empleado por comisión, nos vamos a crear la última clase. Y a esta última clase le vamos a poner empleado base más comisión. Así es, empleado base más comisión. Ahora, aquí es lo interesante donde nosotros vamos aplicando un poco el concepto de herencia y de cómo vamos a ir mejorando la parte del código. ¿Qué pasa si yo le pongo, por ejemplo, extends y le pongo que se extienda de empleado? Si se extiende de empleado, significa que debo de pensar qué necesito para calcular el sueldo, qué necesito del empleado base más comisión. Necesito primero el sueldo, necesito las ventas y necesito la comisión. Necesito 3 valores, ¿ok? Porque lo estoy heredando de la clase de empleado. Pero las ventas, el total de ventas y la comisión ya la calculo. Ya hay una clase que se encarga de hacer ese proceso. Entonces, si yo lo vuelvo a repetir acá, estaría duplicando código. Estaría calculando la comisión en la clase anterior y estaríamos calculando otra vez la comisión en esa otra clase. Entonces, ¿qué puedo hacer? En lugar de heredar de la clase empleado, le puedo decir que esta va a heredar de la clase empleado por comisión. Este va a heredar de la clase empleado por comisión.
Y ahora que ya tenemos la clase empleado por comisión, ¿qué es lo que me hace falta? Como empleado por comisión ya tiene las propiedades de las ventas totales y ya tiene la tasa, entonces ahora solamente me voy a crear una propiedad que me diga, que me permita introducir el salario base. Solamente necesito el salario base y ya me devuelve o ya me almacena empleado por comisión, ya me almacena esa propiedad. De igual forma, lo que hacemos es construirnos el método constructor, le damos clic derecho, le damos insert code, le damos constructor, seleccionamos la clase y si se dan cuenta, esta me pide el salario base, me pide las ventas totales, me pide la tasa de comisión, me va a pedir el primer nombre, el apellido y me va a pedir el número de seguro social, que son los datos que tenía previamente. Me va a crear todo el método constructor, completito. Ahora que ya tenemos el método constructor, creamos los setGetters. Le damos insert code, le damos setGetters y le damos generar. Y ya tenemos los setGetters. Hola. ¿Perdón? Bien, ya que tenemos los setGetters, si se dan cuenta, en esta clase aquí no me pide, no aparece en rojo, no me pide redefinir el método getIngresos, porque el getIngresos ya está definido en empleado por comisión. ¿Okay? Como ese viene de la clase abstracta, que es la clase empleado, y empleado por comisión que era de empleado, y ya redefinimos el getIngresos, ya no necesito volver a redefinir acá. Sin embargo, yo sí necesito calcular, porque al final de cuentas, la comisión que vamos a hacer acá se va a calcular de manera distinta. Entonces, aunque no me obliga a sobreescribirlo, yo lo puedo sobreescribir. Entonces, puedo poner acá de nuevo, digamos dentro de esta parte, puedo poner un public double y ponerle getIngresos. Un public double y ahí a ponerle getIngresos. Entonces, aunque no me lo pide que lo sobreescriba, yo lo voy a sobreescribir. Yo le voy a especificar qué es lo que quiero que se genere. Entonces, ahora que ya tenemos el getIngresos, ¿qué es lo que voy a retornar? Yo les decía, vamos a retornar o vamos a devolver el salario base más la comisión. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Le voy a poner un return que me devuelva this.getSalario base más
¿quién devuelve, ¿quién devuelve el cálculo de la comisión? Lo devuelve la clase madre, entonces le puedo poner super. Con eso mandamos a llamar la clase madre, punto, y ese tiene un método que se llama getIngresos. Entonces, la clase madre, que sería empleado por comisión, ya calcula la comisión. Esa comisión se lo sumamos al salario base y ya tenemos el cálculo. Y si se dan cuenta, hemos reducido ese código. Y tendríamos que haber hecho la fórmula para calcular la comisión y sumárselo al salario base. Pero lo hemos reducido. ¿Por qué? Porque ahora ya sabemos nosotros que aquí está ese cálculo, solamente se lo sumamos al salario base principal. Y así de simple está solucionado ese pequeño problema. ¿Okay? Así es como vamos a ir construyendo, en ese caso, la clase, pensando en código que se pueda reutilizar, en código que se pueda aplicar de nuevo. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿No? Bien, ya que nos creamos toda la estructura, si se dan cuenta hemos creado toda la lógica. Esto es toda la lógica de cómo se va a resolver en cada uno de ellos. Solo que lo hemos colocado en clases. Hasta ahorita, si corremos la aplicación, no hace absolutamente nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Nos vamos a construir un formulario que me permita usar esas clases. Todo ese código que hemos colocado acá, ahora lo vamos a ir a colocar dentro de los elementos propios del formulario. Entonces vamos a empezar ahora a aprender a crear formularios. Esta es la primera vez que lo vamos a hacer. NetBeans tiene la característica que me permite dibujar los formularios. Los formularios en Java se pueden crear desde cero. Todos ustedes lo pueden hacer en código. Eso lo vamos a ver más adelante. Más adelante les voy a enseñar cómo hacer el formulario con código. Pero ahorita vamos a crearnos un formulario dibujándolo, que es la manera más simple. Le van a dar clic derecho acá en planilla, se van a la opción New y luego aquí van a buscar la opción que dice Other. ¿Okay? Primero le dan clic derecho en planilla, luego le dan clic a la opción New y en lugar de seleccionar las opciones que ahí están, van a seleccionar la opción que dice Other. ¿Okay? Y ahí le hacen clic en Other. Cuando le hagan clic en Other, les va a aparecer esta ventana. Y por acá hay una opción que dice Swing View Forms. Esa opción que dice Swing View Forms es la que me permite crear elementos gráficos. Ya vamos a ver más adelante cómo funciona esa clase. Pero por el momento la vamos a crear desde acá. Aquí hay diferentes tipos de formularios. El que vamos a utilizar nosotros es el que se llama JFrameForm. Van a seleccionar el que dice JFrameForm. En las guías donde están trabajando, las que les he subido, que van a empezar a crear formularios, lo van a hacer de esta manera. Van a crear las clases y después van a usar formularios para poder crear ya el entorno gráfico y utilizar la clase. Entonces aquí ya le pusimos JFrameForm, le vamos a dar Next y aquí le vamos a poner el nombre del formulario, le vamos a poner Form Empleado. A ese le vamos a poner Form Empleado. A ese le vamos a poner Form Empleado. Ya nos va a aparecer esta pantalla. Y aquí es diseño. Agarramos esto y lo hacemos un poquito más grande. Este es el formulario, esta parte de acá que ustedes ven aquí, ese es el formulario. Entonces ese es básicamente un contenedor. Dentro de él vamos a empezar a agregar los diferentes elementos. Aquí es importante ir viendo el diseño. Veamos el diseño. Primero vamos a colocar esas etiquetas que están ahí. Dice primer nombre, apellido paterno, número de seguro social y ganó. Esas son etiquetas. Fíjense bien cómo las vamos a colocar. Ya que dibujamos el formulario, nos vamos aquí a los elementos gráficos. Todos esos elementos son los que yo puedo crear dentro de un contenedor, dentro de un formulario. Vamos a seleccionar el que dice Label y luego nos movemos y le hacemos clic donde queremos esa etiqueta. Y hacemos lo mismo 4 veces. Colocamos una abajo de otra.
Más o menos así. Ahora, la primera etiqueta que aparece ahí, según el diseño, dice primer nombre. Entonces aquí tenemos que escribirle primer nombre, ¿ok? Pueden hacerlo de dos maneras. Le pueden hacer clic y ahí les da para escribir, o pueden hacerle clic y luego aquí en esta ventanita que dice propiedades, tienen que buscar una ventana que dice propiedades. Ahí hay una propiedad que se llama text. Esta que se llama acá, se llama text. Entonces ahí puedo borrar en esa propiedad text, ya le puedo escribir, por ejemplo, decía primer nombre. Entonces ya le puedo poner aquí en text primer nombre, 2 puntos. Y vean, ya aparece primer nombre. Luego agarro el label 2 y el label 2 en la propiedad text, ahí le pongo, decía apellido paterno. Entonces le vamos a poner apellido paterno. Tomamos el label 3 y a este le vamos a poner número de seguro, 2 puntos. Y ahí está el número de seguro. Y al label 4, ahí va a aparecer la información. A este le vamos a poner Cano, 2 puntos. Ahí va a aparecer la respuesta. La primera etiqueta dice primer nombre, la segunda dice apellido paterno, la tercera dice número de seguro y la cuarta dice ganó. Lo voy a poner en esta, creo que ahí se ve mejor. Bien, ¿ya tienen las 4 etiquetas? Hola. No aparecen las propiedades. ¿Cómo se divide? En el menú, Digamos, más a la derecha. en el menú ventana, Aquí está. en el menú ventana, Windows, y ponga de propiedades. Aquí en la parte donde dice IDE Tools, en Windows, dice IDE Tools, dice Properties. Y ahora, pues sí le aparecieron. Bien, ahora que ya tenemos definidos las 4 etiquetas, si se dan cuenta en el diseño, aquí vamos a colocar cuadros de texto. Estos cuadros de texto van a ser donde vamos a digitar información. Entonces, esos cuadros de texto los tomamos de este que dice, ¿dónde está? Este que dice Text Field, ¿ok? Agarramos el que dice Text Field, le hacemos un clic y luego colocamos el primero aquí arriba, colocamos el segundo y colocamos el tercero. Esto lo podemos hacer un poquito más grandes, más o menos así.
Así, y agregamos los 3 text fields. Ahora bien, a esos text fields, si se dan cuenta, le aparece la palabra J text field 1, J text field 2 y J text field 3. Para quitarle ese texto, le hacen clic, se van a la propiedad siempre que se llama text, acá en la propiedad text, y se lo borran. Vean, si le presiono, ahí se borra el texto. Lo mismo hago acá, le doy clic acá, me voy a la propiedad text y le borro el texto. Y lo mismo hacemos en ese de acá, en la propiedad text, y ahí le borro el texto. Ya nos tendría que quedar como en la parte del diseño, así. ¿Verdad? Entonces ya nos quedó así, ¿ok? Ya tenemos esos 3 elementos y la parte de abajo que dice ganó. ¿Ok? Ya tenemos diseñado parte del formulario. Hace falta ahora esta parte de acá. Bien. Como el formulario es algo grande, lo vamos a terminar de diseñar en el centro de cómputo. Solo estoy seguro de que quede así como está ahorita, los tres cuadros de texto, las 4 etiquetas, y vamos a terminar de agregar los otros elementos en el centro de cómputo. Eso igual cuando se le da clic al disquito, ahí se guarda. Si están en negrita, esto suele suceder. Si aparecen en negrita estos, es porque no están guardados. Solamente denle clic a los 2 disquitos y ya se guarda. Bien, nos vamos a ver entonces en el centro de cómputo.